Nelson Lobos. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido. Oye, que estás con barro hoy día, Nelson. Así es. Mari Peña. Mari Peña. ¿Todo bien, Nelson? ¿Qué tal la semana? Bien, ¿Sí? agotadora, ¿no? ¿Harta pega? Me quedé dormido en la peluquería. Nunca me había pasado. Oye, eso puede ser porque hoy día es el Día Mundial del Sueño, ¿ah? Que vamos a estar hablando Puede de eso ser, también. que coincidieron, A lo entonces mejor una coincidió. conexión ahí medio especial. Oye, pero Morpheus de las el uñas. corte de pelo todo bien, ¿sí? ¿Te gustó cómo quedó? Sí, me gustó. Ya no había no mucho sé que si hacer. habrá sido el indicado, pero a mí me convenció. ¿Y te cortas en una peluquería tradicional o Sí, peluqueros mapuche? No, tradicional. Ya. Sí, a la antigua. Sí, oye, ¿y el tema de... ¿Habrá peluqueros mapuche o no? Claro que Obvio tiene que haber. que- Yo no conozco, pero tiene ¿No que haber. conoce Pero alguno? no sé si hay corte de pelo, todo esto tradicionales. Pues tuve la foto del siglo XIX y eran peinados, por ejemplo, aquí en el costado, en el borde, ¿Ya? cortito acá y largo hasta por acá, con bigote. Esa era una ¿Cómo moda. se de esa usa época. ahora? Po? Sí. Ahora hay, pero sin bigote lo usan hoy. Pero se ocupaba en esa época. Bueno, el hijo de DJ Méndez no andaba ayer también con un Con un peinado cortito, que con partía un lado, Corte de con pelo, oye, qué Y estupendo. por Sí, acá. me encantó, yo debo decirlo. Estupendo Leo Méndez Jr. Me encantó su corte de pelo. Oye, Nelson, vamos a hablar de qué tema el día de hoy, a ver. De porque creo que Left nuestra Arrow, gente- pero claro, me gustaría que veamos un pequeño tráiler que asociado con la película de Left Arrow Lautaro en Hollywood. Así que vamos a ver ese video. A ver, vamos a ver. Estamos en Pueblos Originarios con el historiador Nelson Lobos. Cuéntanos, Nelson, ¿qué es lo que acabamos de ver? Bueno, este es el tráiler de la película de Left Arrow, o Lautaro, porque los españoles hablaban de Lautaro, Alonso Lautaro, Felipe Lautaro, más Felipe es lo que ha quedado, que Felipe Pedro Valdivia habría bautizarse Lautaro. Bueno, podía pronunciar Left Arrow, aunque algunos dicen en realidad no era Left Arrow, era como Taro, que era como un traro. Los que conocen los traros, una ave rapiña más grande que el tiuque, y que sería calvo. Y ahí les voy a explicar por qué calvo. Pero en realidad el nombre sería Left Arrow, porque esas características como no coinciden como los nombres mapuches. Los como mapuches le dicen Leftraro. Sí, Sí, Left Arrow. Left Arrow. Y se ha ido incluso en la academia también rescatando ese nombre de Left Arrow. Y esta es el tráiler de la película porque, para los que no saben, se está trabajando actualmente en el guión de la película de Left Arrow. Nosotros estamos contribuyendo asesorando el tema histórico y también cultural, como Historia Mapuche. O sea, ustedes van a participar en la producción Claro. de esta película que se va a hacer en Hollywood sobre la vida Sobre de la Left vida de Arrow. Left Arrow, claro. Te puedo Y creer. esto es idea de un genio, Eduardo Novión de Santiago, guionista que desde años, adolescente, que soñaba con esto. Hasta que un día se le presentó la oportunidad a través de un hermano, conoció a unos estadounidenses que le dieron la oportunidad de plantearle este proyecto, les encantó, dijeron no teníamos idea que los españoles habían sido vencidos.
por un gran estratega en este caso y por un pueblo, y nos encantaría hacer una película sobre él. Oye, Nelson, ¿y no existe algún otro film que retrate la vida de Lautaro o de Leftraro? Que yo sepa, no. Que yo sepa, puede a lo mejor haber algo de más bajo presupuesto. Esto es una mega producción de Hollywood. Se manejan nombres de personas, pero del primer nivel en Hollywood, que participarían en esta película y que estaría en pantalla. Se grabaría el 2019 acá en Gualmapu, Lonquimay, Quinquén también, y el 2020 saldrían todas las pantallas. Oye, pero de acuerdo a lo que te preguntaba de si existe otra película, uno puede inferir si es que no hay un material de este tipo y de esta envergadura, ¿cierto? Es que quizá las personas pensaban que no era un tema tan atractivo, que pudiese vender tanto. Tiene que venir gente a lo mejor de afuera para valorar un tanto esta historia, ¿cierto? Que es súper apasionante, pero quizás también muy desconocida para la gran mayoría de los chilenos. Claro, o sea, la verdad que el mundo mapuche en Chile, en los colegios se enseña un poquito como nuestros pueblos originarios, se mete en un mismo saco aymaras, mapuche, quichua, pueblos totalmente distintos, y lo hemos hablado en otros viernes, y no es mucho tema. La gente, ¿cuánta gente habla mapuzungún no mapuche? ¿Cuánta gente sabe la cultura? ¿Cuánta gente de la historia? El Estado nunca ha motivado al no mapuche a aprender sobre lo mapuche. Pero en cambio los extranjeros vienen para acá, sobre todo europeos y estadounidenses, y quedan fascinados. Ven un pueblo que venció a los españoles, que resistió, convivió con el Estado de Chile y Argentina como con un país independiente, que hasta el día de hoy sigue luchando, que tiene una lengua propia, una cultura, que tiene tantos años, además, y que no la tiene ningún otro pueblo en Latinoamérica, salvo tal vez un poco los llamados guaraníes o Paraguay. Los abá, que es el nombre como que ellos mismos sean, y que son ahí de Paraguay, Argentina, Brasil también, y un poco Bolivia. Oye, Nelson, pero contémosle a la gente en su casa, porque estamos diciendo, ¿cierto?, que en los colegios de repente se enseña muy por encimita, de repente no se puede profundizar mucho más en los temas. ¿Por qué la historia de Leftraro es interesante para hacer la película de Hollywood? ¿Qué es lo distintivo, lo llamativo que tiene esta historia? Bueno, tenemos primero lo que les llama la atención es que tenemos un mapuche que fue raptado, secuestrado más bien dicho, tomado por un español, invasor, Pedro Valdivia, y que lo cría. No hay información de qué tan cercana fue su relación, pero al final lo nombra su caballerizo, que ahí habla de mayor cercanía a una mayor edad, pero al principio a lo mejor era uno más, tiene que haber visto algo especial en él probablemente, y termina como llamémoslo, el generalísimo de los yanaconas, o que le llamaban los españoles los indios amigos, que eran los mapuches que estaban apoyando militarmente a los españoles. Pero Nelson, ahí Lautaro ocupó el rol como de infiltrado, o puede pensar alguien quizás que le dio la espalda al pueblo mapuche y se fue con Pedro Valdivia. Es que no es que era un niño, Fue secuestrado con 11 años. 7 años. Claro, entonces llegaron de repente estos españoles, que en la película, bueno, lo vemos que lo grafican como que ese monstruo, esos monstruos los que hablaba los caballos, la armadura. Claro, y que muestran que era como un niño que no sabe lo que es y que ve estos monstruos. En realidad los adultos sabían de que era un hombre con un caballo. Eso que veían un centauro es un mito que no está muy alejado de la realidad. Pero Lautaro nunca había visto un hombre arriba de un caballo. Y como niño se hace este como juego un poco, darle un poco de una mirada diferente a la película. Y Leftraro es secuestrado, es llevado ya, es criado por los españoles, aprende a hablar castellano, aprende la cultura española, cómo viven, cómo ven el mundo también. Él aprende a ver el mundo también de esa forma, y un día escapa. Probablemente él fue capturado acá en una batalla que hubo aquí mismo en el Valle de la Mocha, acá en Concepción, o un poco más hacia arriba, pero al lado del Biobío, cerca de 3 lagunas, que son las que están acá. Y que probablemente fue capturado en esa expedición, y después vuelve. Por ejemplo, tiene que haber estado presente en la batalla de Andalién, aquí cerquita, o en la batalla de Penco, donde hubo a los mapuches Pedro Valdivia capturados, les ordenó cortar la mano. Ahí Galvarino pierde. No, eso fue con García Gustavo Mendoza, perdón. Pero muchos mapuches los mancaron, les cortaron las narices, y más de 500. Y Pedro Valdivia los manda para que asusten. Y eso lo vio Lautaro. ¿Y cuánto tiempo estuvo Lautaro con Pedro Valdivia? Se calcula que más o menos de los 10 años hasta los 18, pudieron haber sido 8 o 10 años aproximadamente. Y en ese tiempo tiene que haber visto también formaciones de batalla, aprender cómo luchaban los españoles también, porque a mí me da la impresión que si ellos se lo llevaron, ¿cierto?, tan chiquitito, y él logra escapar,
después tiene que haber una especie de resistencia por parte del pueblo mapuche a la hora del que él quiere volver. Ahí se tiene que haber dado otra situación bastante particular, ¿o no? Es que, bueno, él probablemente presenció estas batallas, que el pueblo mapuche no peleaba, y esto quiero romper un mito, el pueblo mapuche no peleaba así como se suele mostrar a una persona desnuda. A ver si podemos colocar unas fotos acá, unas imágenes. ¿Ya? A ver. Sobre, ahí por ejemplo, o estas mismas. Ven que esto es como un Tarzán. Claro. Uno ve la típica imagen de Tarzán, la serie ochentera, setentera. ¿Y no peleaban así? No, ¿quién pelea así y vence a tipos con armadura de hierro, con espadas? ¿Y de Es qué imposible. estaban provistos Los ellos? mapuches peleaban de partida con las cabezas rapadas. O sea, la estatua que vemos acá en el centro de Concepción No es es espectacular, el artista, es fantástico. Pero no eran así los mapuches. El pueblo mapuche anteriormente peleaba con las cabezas rapadas. Unos dicen que parecían frailes la forma en que se rapaban. Lautaro se había dejado un copete, o sea, una forma aquí, un mechón de pelo, como símbolo de generalato. Ercilla, miren, Alonso Ercilla, en el colegio hablan de la Araucana, pero los historiadores no tocan esto. Los historiadores antiguos, Alonso Ercilla dice que Caupolicán lo rapó. Y usaban armaduras de cuero de lobo marino o de barbas de ballena, que este cuero era crudío, un cuero bien duro. Y peleaban, bueno, con mazas, con lanzas, que después tomaban el... Por ejemplo, miren, Claro, esto que en el no Museo es Concepción. real, entonces. Y esto no es así. Deberían estar con las cabezas rapadas ahí. Miren cómo una persona va a pelear así. Es como salir a la ducha con una toalla y ponerse a pelear con Pedro Valdivia. Claro. Claro, Eso no, imposible. Pero es una imagen que se ha ido un construyendo. estereotipo y que tiene que ver un poco de crear una imagen de que el pueblo mapuche es un salvaje que debería agradecer haber sido civilizado. Cuando el pueblo mapuche tenía tecnología propia, el Leftraro crea el lazo. Cuando ya vuelve, dice a los españoles los vamos a capturar con un palo largo, como un guachi. Y ahí al cuello, y ahí votamos a los de la caballería. Ya, pero a propósito de eso, retomemos entonces. Está hasta cerca de los 18 años con Pedro de Valdivia, él decide volver, él Vuelve. escapa. Hay dos teorías. Unos dicen de que escapa, que lo más probable es eso, porque nadie confía en un aparecido que más encima era el líder de los Yanaconas. Así que aparece de la nada, o sea que aparecen en una batalla. Pues, a ver, ordenando. Unos dicen que escapa y que llega al sur y que convence a los loncos y él les dice confíen en mí y vamos a ganarle con esta estrategia. ¿Qué estrategia? Ataques en masa. Primera oleada, pum, en Tucapel. Desde una fajada subían los mapuches, peleaban y Valdivia dijo, bien, ganamos. Pero resulta que Tucapel hoy Cañete. Después, segunda oleada, vuelven los que estaban cansados, segunda oleada. Otra vez, peleamos, ganamos, bien, ganamos. Y estamos hablando viene una tercera de oleada. cuántos grupos de gente en cada Estamos hablando a oleada. lo mejor 5.000, 6.000 mapuches. ¿Contra cuántos españoles? Eran cerca de 53 españoles, pero con 3.000 yanaconas. Claro. O sea, los españoles nunca, y que lo digo, los españoles nunca pelearon solos. Siempre peleaban, eran verdaderas batallas entre mapuches. Y los españoles estaban atrás y era importante lo que ellos podían aportar en la batalla. Mucho más mérito para los mapuches. entonces. Claro, sí, las batallas de los españoles que ganaron muchas veces fue gracias a los yanaconas. Y aquí Leftraro derrota a Pedro Valdivia y una frase que la quiero decir, es muy potente. Pedro Valdivia dice, caballeros, ¿qué hacemos? De haber dicho, si es que será el acento español de la época. Y el capitán Altamirano le dice, ¿qué quiere vuesa merced que hagamos sino que peleemos y muramos? Imagínense decir eso, que para mí eso es novelado, pero ya es muy fuerte, potente. ¿eh? Si igual los españoles eran tipos que venían acá, eran tipos bravos. Y de ahí efectivamente pelearon y murieron. Y Valdivia es tomado prisionero, es sacrificado a la usanza mapuche. Difícilmente eso que lo rajaron con concha o que le dieron de beber oro, también yo creo es novelado. Nosotros vemos en distintas documentaciones históricas en el tiempo de que el pueblo mapuche cómo sacrificaba a ciertos enemigos valientes, no era cualquiera, eran los más importantes. Generalmente se les desnudaba, se arrodillaban, se hacía un hoyito y desde atrás mucha gente se le hacía un juicio, un juicio donde se le acusaba. Se le colocaba como un defensor también. Y finalmente, cuando iba a ser sacrificado, se ponía alguien detrás con una masa y esta persona tenía que tomar los palitos y decir, por ejemplo, este es el rey Carlos V, y lo dejaba ahí. Este es el general no sé cuantito, y este soy Pedro Valdivia, yo que hasta aquí nomás llego. Y tapa el hoyito y le mandan ahí el mazazo. Cae y ahí se le sacaba el corazón, palpitante, etc. Con una significación ritual, no era canibalismo.
podría ser antropofagia. Un antropólogo a lo mejor me diría que podría tener algún error ahí conceptual, pero en el fondo no era por alimentarse de la persona, sino era un tema de tomar su fuerza, su nehuen. Después de eso, le habría pasado eso. Después de eso, la figura obviamente de Lautaro retoma su posición, ¿cierto? Mucho más respetada también, el líder. ¿Qué es lo que va pasando ahí? ¿Cómo se va desarrollando la historia? Lautaro después viene la batalla de Marihueno con Francisco Villagra, aquí cerquita de Lota, un poquitito más allá de Lota, y entre Chivilingo y Colcura, ahí habría sido. Y ganan los mapuches, pero paliza. Paliza totalmente. Y los españoles abandonan Concepción, de ahí se incendia Concepción y Lautaro dice hay que ir a Santiago. Y ahí pasa algo que yo encuentro no ha sido suficientemente abordado por la historiografía. Suele decirse Lautaro fue un traidor y además después de traidor de los españoles, como si escaparte del tipo que te secuestra es una tradición. Y segundo, de que después se vuelve un dictador y se pone a matar a todos los mapuches que no lo apoyaban. Y ojo que no es tan así, porque primero, la primera pregunta, ¿por qué Leftraro cuando va hacia Santiago va con tan poco contingente? Eran 5.000, 8.000 mapuches y acaba con 1.300, 800. Unos dicen que fue por enfermedad, creo que era viruela, enfermedad española. Lo mismo que habían traído los españoles. Claro. Pero también no hubo algún conflicto con Caupolicán. Egos, por ejemplo. Yo soy Caupolicán, el general, el que supuestamente levantó este tronco. Difícil que un pueblo tan inteligente nombre a una persona como general por su fuerza, pero pongamos que fue así. Yo soy el general y viene este cabrón chico, en el fondo de 18 años, y hace todo esto y me deja mal a mí y deja mal a estos otros. No, yo no lo apoyo. ¿Qué habrá pasado entre ellos? Porque él se fue con muy poca gente, va al norte del Biobío, dicen que era del norte del Biobío Lautaro. ¿Y a quién se enfrenta? Hasta el río Itata él anduvo muy bien, pero el río Itata hacia el norte empieza a matar a los mapuches de ahí. Pero los españoles, ¿con qué mapuche atacaban a los mapuches de acá del sur? Con los mapuches del norte del Itata y los del Maule. De hecho, al lonco general de todo el río Maule, desde el mar hasta la cordillera, Lautaro lo quema vivo. Y Leftraro lo quema vivo y los españoles dicen esto es increíble, pero ¿por qué lo quemó vivo? Porque ese lonco apoyó a los españoles en las invasiones de Pedro Valdivia, masacrando a todos los otros mapuches en el sur. Era un enemigo. Nelson, y a propósito de lo que decía de Lautaro, Leftraro, de su lugar de residencia o de nacimiento, si quiere, ¿eso hoy en día sería la provincia de Ñuble, sería la región de Maule, o es acá Biobío? Creo que entre Huaco reivindican que habría nacido Leftraro, pero ¿sí? Otros dicen que habría sido de la zona de Tirúa, por ejemplo. De Trua, que es Mapuzungún. En esa zona. Más hacia el sur. Más hacia el sur. No hay claridad sobre Leftraro y fíjense que a veces se habla más de Caupolicán que de Leftraro. Leftraro es como los grandes triunfos mató al día, los españoles lo opacan un poco. Cuentan después incluso que, bueno, Leftraro va 2 veces a Santiago, la primera vez con más hombres, la segunda con menos hombres. Eran tropas de élite, por sus huaychafes, pero los boinas negras dirían hoy. De ahí el nombre de la banda también. ¿Cómo? Huaychafe, el nombre del grupo. Sí, claro. De hecho, huaychán es levantarse, pero también es el choque, el conflicto, el mismo choque, cuando se juntan los ejércitos. Eso es un huaychafe. El huaychafe es el que va al choque, el que vive de eso, el que hace eso, la guerra. Un soldado profesional. Oye, ¿y cuándo murió Leftraro y en qué contexto también? Bueno, llega a la zona de Lois Curicó. Hoy se pelean la comuna de Gualañé con Mataquito, si no me equivoco. Las dos comunas se pelean también en el lugar de la muerte de Leftraro. La batalla de Mataquito. Unos dicen que fue batalla de Peteroa. Unos dicen que fue en el Cerro Chiripilco. Si ustedes van, por ejemplo, de vacaciones y pasan de Curicó, Gualañé y van hacia Iloca, donde está el Zafrada, en ese camino ahí entre Gualañé y Licantén, está el Cerro Chiripilco, un tremendo letrero, un proyecto que nunca se terminó lamentablemente, donde iban a hacer una cosa relacionada con Leftraro, una vista impresionante. O sea, uno dice, si aquí estuvo, pucha que era estratega, controla todo el valle. Claro. Y otros dicen que fue al frente, los de la comuna Mataquito, que fue al frente. Y ahí hay debate. La cosa es que Leftraro tenía levantadas sus albarradas y se confió. Y dijo, bueno, ya que iban a venir los españoles acá, pero lo había traicionado un mapuche, que Leftraro lo había, no sé si traicionado, porque a lo mejor era estos mapuches enemigos. Claro. Y Leftraro habría matado a su padre, entonces él dijo, Francisco Villagra, venga para acá, ataquémoslo, entremos por aquí atrás, y estaban todos descuidados. Y da la vuelta por el cerro y entra por atrás. Y de hecho Guacolda, que se dice que era su mujer, probablemente Leftraro tenía más de una mujer, a lo mejor era la Gunenzomo, o sea, la primera mujer que tenía, porque era un hombre importante. Ella, dicen que la noche anterior despertó un peuma, un sueño donde veía que al Leftraro lo mataban. No, entonces dice, te van a matar, y los españoles dicen, este indio estaba tan engreído
no la Aún consideró sabiendo. y siguió. Y en la mañana los españoles atacaron y Leftraro sale podríamos llamar, yo me imagino que habrán sido especies de carpas de campaña, de cuero, me imagino en esa época. No he encontrado documentos cómo dormían. Dicen de que él estaba en una tienda así. Sale de ahí y unos dicen que le llegó un lanzazo de un español y otros dicen que fue un flechazo de un Yanacocha, que fue el primero en caer. Y todo su huaychafe, hubo algunos que lo acompañaban que no eran esos huaychafes, esas fuerzas especiales que arrancaron. Pero hubo otros que se quedaron a morir, matar o morir. Y murieron matando. Y ahí quedaron sus cadáveres acumulados cerca del Leftraro. Y hay una batalla, y con esto termino, que describen entre Andreas, la araucana, es muy entretenida esa batalla, Andreas, un genovés, con Rengo, que era puelche, o sea, de los mapuches del otro lado de la cordillera de los Andes, y que pelearon cuerpo a cuerpo y los españoles los dejaron y parece que Andreas supuestamente lo mata, él se hace el muerto y después vuelve al sur herido y a levantar a la gente otra vez. Hasta ahí lo vamos a dejar, Nelson. Dejamos, seguir, por supuesto, el tema para que la gente pueda buscar más información y también aprender mucho más del pueblo mapuche. Un aplauso para Nelson Lobos y los invitamos a visitar historiamapuche.cl. Gracias, Nelson. Que te vaya muy bien. Y esperamos la película el 2020. Claro que sí. Y nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más microcomunidades acá en TVU, despidiendo la semana. Así que no te cambies, acompáñanos toda la tarde.